Ser podcast. Hola, somos Ángeles Oliva y Toña Medina. Juntas hacemos Por el Principio. En este episodio, Javier Fesser recuerda su infancia con 8 hermanos, los veranos en la sierra y su etapa como monaguillo. ¿A que no me pillas, cara de tortilla? No vale, la llevas tú. Vale, pues te echo una carrera hasta el sofá. Tramposo, tenemos que salir a la vez. Los dos desde la puerta. A la de 3, ¿eh? 1, 2 y 3. ¿Pero qué es este alboroto? Os tengo dicho que no corréis por el pasillo. Ha sido Javi. Mentirosa. No os acuséis, habéis sido los dos. Ya estáis corriendo por la casa. Si suben las vecinas, habláis vosotros con ellas. Yo no quiero saber nada. El recuerdo más temprano que tengo es una carrera por el pasillo de mi casa de Madrid. Esa es la imagen que conservo, ese travelín, ¿no? Ese punto de vista desde abajo, ¿no? Porque era muy bajito de pequeño, como todos los pequeños. Y eso es lo que recuerdo, esa casa, ese pasillo con el papel pintado y en esa casa llena siempre de gente que molaba mucho. Aquel niño que jugaba en el pasillo con un montón de hermanos y hermanas es Javier Fesser, un cineasta con un estilo propio, que con su primer cortometraje, Aquel ritmillo, obtuvo el Goya al mejor corto de ficción en 1995. Después vino otro a los efectos especiales por El milagro de Petinto, 5 Goyas por Mortadelo y Filemón y 6 por la película Camino. Su último éxito ha sido Campeones. Javier Fesser creció en una casa con 12 personas y un solo baño, en el centro de Madrid. Aprendió a buscarse la vida para desayunar o ir al colegio desde pequeño y tiene grabado en la piel el momento en el que vio el mar por primera vez. Es una historia que merece ser contada empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. Javier Fesser nació el 15 de febrero de 1964. Fue el octavo de 9 hermanos. Entre todos hacían campeonatos de salto de longitud o jugaban al béisbol en el pasillo de una casa en el barrio de Salamanca de Madrid, muy cerca de la Puerta de Alcalá. Cuando hacían demasiado ruido, su padre gritaba «¡Las Calonge!». Esas eran las caseras, que vivían justo debajo de la familia Fesser. Pero es verdad que mi casa era un lugar en ebullición, claro, es que vivíamos ahí 12 personas, ¿no? en un piso. Y nos gustaba jugar, nos gustaba movernos de un lado para el otro. Y hay una cosa que nos gustaba mucho, a mí me gustaba mucho, que era cambiar los muebles muy a menudo, como para hacerte la ilusión de que estabas estrenando algo, ¿no? Entonces cambiar los muebles de lado de tu propio cuarto, proponer a tus padres de sorpresa cambiarles el comedor de lado y tal, ¿no? Para que luego con todo cariño te dijeran que lo dejaras todo como estaba. Pero entiendo que eso también provocaría ciertos ruidos en el piso abajo. La casa donde a día de hoy sigue viviendo mi madre, claro, es una casa que alquilaron mis padres hace 71 años. Y esa es la casa familiar. Y claro, estas eran las caseras, Calonge, pero las Calonge ya no están. Claro, estos alquileres de renta antigua desde hace tantísimos años, ¿no? En un sitio tan bueno. Los contratos de renta antigua, llamados alquileres de por vida, son todos los que se firmaron entre los años 1950 y 1985, cuando en un contexto de crisis se estableció esta medida para que las familias pudieran acceder a la vivienda. Los precios que se fijaban en el inicio del contrato quedaban prácticamente congelados, y era un alquiler de duración indefinida. El inquilino o inquilina tenía derecho a vivir en esa vivienda hasta su fallecimiento e incluso cabía la posibilidad de prorrogar el contrato para cónyuges e hijos. Durante muchos años, la ley de arrendamientos urbanos fue proteccionista con los inquilinos de pisos de alquiler, por lo que existían fórmulas como esta. En 1985, esta normativa se derogó con el llamado Decreto Boyer, que buscaba favorecer a los propietarios de vivienda. Se estableció que la duración del contrato se acordase entre inquilino y casero y se eliminó la prórroga forzosa. Aunque ahora apenas suponen el 3 o el 4% del parque inmobiliario, muchos alquileres de renta antigua siguen vigentes hoy en día, sobre todo en Barcelona y Madrid. Los hermanos Fesser eran 5 chicas y 4 chicos.
Se dividían por edades en mayores y pequeños para organizar distintos horarios de comidas y juegos. Javier era de los pequeños. Comían en mesa aparte y se les mandaba antes a la cama si la película tenía un rombo. Había una división por edades clarísima, entonces había un grupo al que yo pertenecía que se llamaba Los Cuatro Pequeños. Guillermo, Maite, Javier y Beatriz, los 4 pequeños. Teníamos otro horario, otro lugar donde comer, digamos, a diario, no los fines de semana, otro cuarto donde jugar. Cuando decimos el cuarto, había un cuarto en mi casa que se llamaba el cuarto de jugar. No es que solo era el cuarto de jugar, era el cuarto de mis hermanas Maite y Beatriz, que además era el cuarto de jugar, igual que el cuarto de mis hermanos, donde estábamos los 4, era además el comedor. Para dormir, 2 chicas compartían un cuarto y otras 3 dormían en otro. Los 4 varones, todos en el mismo. Era una habitación que hacía también de comedor, gracias a las camas plegables. La habitación donde compartíamos habitación, Jaime, Alberto, Guillermo y yo, ese era un cuarto donde las camas eran plegables, ¿no? Entonces, en el momento en el que las camas se desplegaban, ¿no? Y salían del mueble de la pared, pues el cuarto desaparecía, o sea, no se veía un centímetro cuadrado de suelo, ¿no? Todo era como un Tetrix, ¿no? Donde de repente, pues toda la habitación era cama con la mesa que era mesa de comedor atrapada en el centro, ¿no? Mi hermano Jaime, que era un empollón, estaba estudiando arquitectura cuando era bastante pequeño. Y entonces, claro, en esa misma habitación, él pasaba noche tras noche en el tablero, dibujando, tirando planos, fumando ducados, cuando no escuchando alguna que otra emisora de radio, ¿no? Eso también, que a mí en ningún momento a ninguno nos incomodó para nada que nuestro hermano estuviera ahí realizando sus actividades nocturnas. También me permite quedarme dormido en cualquier lado, no necesito cerrar la persiana para conciliar el sueño, ni necesito que se calle nadie, ¿no? Pues la verdad es que también todo eso forma parte de cómo luego te comportas en la vida. En una familia con 9 hermanos había que ser rápido para no quedarse sin comer o no hacer cola en el único baño de la casa. Las tareas de la casa se las hacía cada uno. Esa familia tan numerosa y con recursos limitados ha proporcionado a Javier Fesser mucha flexibilidad para adaptarse a los cambios. En mi casa, que tú echaras un jersey a la cesta de lavar no significa que volviera lavado, ¿no? O sea, no significa necesariamente eso. O sea, si tenías suerte, pues a lo mejor entraba en una tanda y a la semana siguiente pues te venía el jersey, pero lo más normal es que después de tirarlo y echarlo de menos, volvieras tú a rescatarlo de la cesta y te lo limpiaras tú, te lo lavaras tú, ¿no? Digamos, esa limitación, creo que supernatural y normal en esa época, toda, digamos, esa limitación física y de recursos, lo que nos ha proporcionado a todos son unas herramientas enormes. Primero, de haber tenido una infancia divertida y llena de inputs, ¿no? Llena de cosas que pasan y que tienes además que compartirlas. Bueno, cuando vives en una casa y hay un cuarto de baño, hay una logística ahí, hay una estrategia ahí para poder sobrevivir con alegría, ¿no? Pero todo eso creo que te va haciendo de una manera que te va preparando para muchas cosas que luego pasan en la vida. La madre de Javier Fesser se llamaba María Pérez de Petinto. Con 101 años, ha fallecido poco después de esta entrevista. Mi madre era un ser que estaba siempre presente, que estaba siempre ahí. Ahora de todo esto he sido más consciente de mayor. De pequeño era una cosa que la das por hecho, tu madre está ahí y puedes contar con tu madre para todo, en todo momento. Pero ahora, cuando ya he sido padre, he tenido hijos y cuando vas madurando, me doy cuenta de que eso fue un regalo del universo. Es un ser que no se parece a nada de lo que yo he conocido en ningún lugar. Mi madre hoy tiene 101 años y es
no sé, no creo conocer nadie tan feliz, o más que tan feliz que lo es, más en paz, ¿no? Una persona que es yo creo que ha llegado a ser tan mayor, con tan buena salud, por lo en paz que está. Y eso en paz, esa paz se le ha dado una empatía que tiene de forma natural con todas las personas, de entender, desde el principio de entender que cuando una persona se comporta de una manera que a ti no te gusta es porque algo le pasa, porque algo le sucede, no porque sea mala persona o porque sea inexplicable lo que hace, ¿no? Y claro, es esto que tampoco te das dando cuenta en el momento, pero cuando luego reúnes tus recuerdos dices, te das cuenta de que tu madre nunca en la vida, jamás, no solo que no haya hablado o criticado a nadie nunca en el más mínimo chisme, sino que, lo que es más importante, que jamás, nunca ha tenido un detalle el que me haya a mí hecho sentir mal. Y esto yo no puedo decirlo de mí mismo con mis hijos, porque yo he utilizado la manipulación emocional muchísimas veces y porque muchas veces me he colocado de víctima, pero las cosas que hacemos las personas normales, porque a veces tenemos dolor, a veces nos sentimos menos queridos, a veces demandamos de los demás. No, mi madre, como estaba feliz y como estaba en paz, pues jamás se le ha ocurrido decir, ay, te esperaba para comer y no has venido. Es que no será, no. Ha dado por hecho siempre, en todo momento, el 100% de los casos, que todo lo que tú haces está bien y que ya no es quien para criticarlo. El padre de Javier Fesser se llamaba Alberto. Era aparejador. Claro, mi padre trabajaba por la mañana en el ministerio como funcionario, por la tarde, cuando acababa su jornada de 8 horas, trabajaba en una constructora, y cuando acababa su jornada en la constructora, es decir, a la hora de cenar, cenaba en casa y venía un compañero suyo y se encerraban ahí en su despacho a hacer presupuestos de obras y tal, ya pues que a partir de las 11, 12 de la noche, ¿no? O sea, quiere decir que la vida de mi padre tenía siempre muy pocas vacaciones, era como, o sea, la referencia que dejó mi padre es las cosas se consiguen trabajando. No le vimos nunca hacer nada para su disfrute personal, ¿no? Todo era para poder sacarnos adelante a los demás, y no hay vacaciones, no hay fines de semana, no hay descanso, no hay caprichos. Digamos que el concepto capricho yo lo descubrí con 20 y tantos años. El padre de Javier era aficionado a hacer fotos de su familia, de su casa y de su coche, siempre con su cámara Kodak Retina de toda la vida. Es otra época en la que de repente con 30 años te compras una cámara de fotos y es la cámara con la que haces fotos hasta que con 80 y tantos puedes dejar de hacer fotos porque ya no tienes fuerza en los brazos. E igual que el reloj que le regalaron en la petición de mano en el año 50, pues es el reloj que el día que murió pues se lo quitamos de la muñeca, ¿no? Entonces, claro, digamos que esa es la cámara, es su cámara. Claro, yo vi esas fotos y digo, bueno, pues no sé, mi padre no está buscando el contraluz, no está buscando el encuadre, no está buscando el ritmo de lo que pasan, estas cosas que yo estaba estudiando, ¿no? Y luego con el tiempo vuelvo a ver todos esos álbumes que mi padre ha dejado como un legado familiar de valor para mí incalculable, y veo que todas y cada una de las fotos tienen valor, tienen interés, me despiertan emoción, me cuentan cosas, todas las fotos. Por el principio, Javier Fesser, Cadena SER. Hola, tita, ¿dónde está mi madre? Ha salido a hacer unos recados. Volverá en un rato. ¿Estás haciendo croquetas? Sí, pero estas ni tocar, que las tengo contadas. No puedo coger solo una. Te prometo que no se lo digo a nadie. Anda, coge esta pequeña. Ay, ¿por qué seré tan blanda? Gracias, tita. Está muy buena. ¿Tú no tendrías que estar haciendo deberes o algo? Sí, los estoy haciendo. Entonces, ¿qué haces aquí? Me ha entrado hambre y he venido. Además, que hoy los deberes están chupados. ¿Vas a hacer flan? No, lo haré el viernes.
Hoy no toca. Tu flan es el más rico del mundo, Tita. Ay, eso es que no has probado muchos. Que sí, de verdad. Anda, hay croquetas. ¿Puedo coger una? Oh, ni de broma. Me vais a dejar sin la cena. Venga, iros a hacer los deberes. Yo ya los he hecho. Pues ayuda a tu hermano, que todavía no ha terminado. Es más pequeña que yo, no me puede ayudar. Pues iros donde sea, pero lejos de la cocina. Sois como una plaga de langostas. Con la familia Fesser también vivía una señora, Tita, que trabajaba en casa. La cocina con ella era el refugio de los niños, que adoraban sus croquetas o su flan. Los recuerdos que tengo de ella son ya de una señora mayor, no sé, yo ahora mismo la recuerdo con 80 años, cuando yo era pequeño. Quizás tenía 60 y pico, a mí me parecía ahora en mi recuerdo con su pelo blanco y su delantal negro me parecía más mayor, pero sí era una señora mayor que llevaba muchos años con nosotros y era de la familia y que lidiaba como podía con toda esa tropa y con toda esa carga de trabajo enorme que había. No es una casa donde hay una persona dedicada a hacer las cosas por ti. No, digamos que era una persona que colaboraba con nosotros en que aquello pudiera funcionar, pero era una persona más de la familia. Pasábamos mucho tiempo con ella. Dentro de su gran incultura, una mujer que no sabía leer ni escribir, que no había pisado nunca un colegio, pero también tenía una gran sabiduría de la vida y sobre todo una paciencia con nosotros a prueba de balas. En la parte práctica, a mí me han educado más mis hermanos mayores que mis padres, ¿no? Ya que el seguimiento, por ejemplo, de mis estudios y de mis notas y los trabajos que tenía que hacer, yo creo que esto estaba más relacionado con algunos hermanos mayores que con mis padres, ¿no? Mi padre estaba siempre trabajando y mi madre estaba como para ver las notas de matemáticas o como para hacer los deberes con todos nosotros, ¿no? Pero creo que todo dependía un poco de la responsabilidad de cada uno. El SEAT 600 es el coche utilitario por excelencia. Sus 4 cómodas plazas están conseguidas aprovechando racionalmente el espacio. En mayo de 1957 se lanzó en España el 600, un coche que motorizó al país y se convirtió en un símbolo del desarrollismo de los años 60. En esa época muy pocas familias podían permitirse comprar un turismo. Había algunos coches de importación, que muy pocos se podían permitir, y los SEAT 1400, que servían como vehículos oficiales o taxis. La SEAT dependía del Instituto Nacional de Industria y recibió órdenes directas del gobierno para iniciar la producción a gran escala de un vehículo popular para satisfacer las necesidades de la población, siguiendo las políticas diseñadas en los planes de desarrollo. El 600 se fabricó bajo licencia de la Fiat italiana, siguiendo el modelo original, el Fiat 600. El primer año de producción se entregaron más de 2.500 vehículos. La plantilla de la fábrica era de 5.000 personas. La propaganda de la época decía que, puestos en fila, podría unirse Madrid con el mar Báltico. El 600 fue un símbolo de la nueva sociedad de consumo de masas y el llamado milagro económico español. El régimen franquista exaltaba al 600 hablando de él como de un ejemplo de la laboriosidad industrial patria. El 600 tuvo medallas conmemorativas y tiene monumentos en distintos municipios del país. Su comercialización disminuyó por sus deficiencias en seguridad y la competencia de modelos más atractivos al consumidor, como el Renault 5, con una estética más moderna y mejores sistemas de seguridad, o el SEAT 127. A pesar de haber tenido varios rediseños, en 1973 el 600 se dejó de producir. Los trabajadores de SEAT despidieron el último vehículo con una pancarta que decía: «Naciste príncipe y mueres rey». El 600 era un coche de concepto utilitario, un compacto de 4 plazas, aunque en él solían viajar más personas. Era normal verlo lleno de familias enteras con el equipaje repartido entre la baca del techo y el maletero delantero para llegar hasta las vacaciones. Como en el caso de la familia Fesser, se metían en el 600 11 personas, 9 niños y 2 adultos. En la primera película que yo dirigí, El milagro de Petinto, ahí quise recrear el momento, quise recrear la situación de
meter en un 600 a una pareja con 9 hijos, que es exactamente lo que pasaba en nuestra familia. En el 600 entrábamos los 11 y nos íbamos los 11 cada fin de semana al chalet de la sierra. No lo conseguí. El momento en el que yo entraba en ese 600, porque yo era el último en entrar en el coche. ¿Por qué era el último? Porque mi sitio era entre mi padre y la puerta. Entonces, y mi hermana Beatriz, que era más pequeña que yo, mi hermana Beatriz iba en los brazos de mi madre, que era un bebé, y mi hermana Maite, que era un año mayor que yo, iba entre mi padre y mi madre. Todo esto, ahora, si tuviéramos un 600 aquí delante, de verdad, que lo cuentas a alguien y termina, es imposible, no me lo creo. Pues sí, era así. Había los 6 mayores en la parte de atrás, unos encima de otros, 6 mayores, pero bueno, son niños, 6 años, 8 años, 9 años, y los 3 pequeños repartidos entre mis padres delante. Y lo más gracioso de todo esto es que la Guardia Civil te saludaba orgullosa, ¿no? Te levantaban la mano, ¿no? Orgulloso, como pase. Lo que no hemos tenido no lo hemos echado de menos en el momento, o por lo menos yo. Yo no he echado nunca de menos ir con mis padres a comer a un restaurante, con una carta con menú. Y sin embargo, cuando teníamos la suerte de que mi abuelo nos invitaba, pues, no sé, era como una aventura, era un privilegio, era una suerte. Era una suerte que ir de repente un día a comer a un restaurante con mis abuelos y coger la carta, el menú y poder tomar una Coca-Cola. Pues era un regalo. Yo creo que todo el mundo en esa época en general, pero no teníamos muchas cosas, pero las disfrutábamos un montón. Una de las cosas que más disfrutábamos en nuestra casa era la llegada la nueva entrega de Tintín. Porque es que era cada año en la Feria del Libro aparecía el nuevo libro de Tintín. Y era un acontecimiento. Era un acontecimiento cuando llegaba a casa ese nuevo Tintín, que había que hacer cola para leerlo. Tintín es un personaje de cómic creado por el dibujante belga Hergé y uno de los representantes más conocidos de la historieta europea del siglo XX. Se publicó por primera vez en 1930. Los 7 primeros episodios se publicaron por entregas en un suplemento de un diario belga de orientación católica, por idea de Hergé, que trabajaba en él. El 8º episodio se interrumpió por la invasión alemana de Bélgica, aunque se reanudó años después. Después, las aventuras de Tintín aparecieron en otras publicaciones y se agruparon en 24 álbumes, traducidas a numerosos idiomas. A partir de La Estrella Misteriosa se editaron en color y se colorearon los álbumes anteriores de la serie. El protagonista, Tintín, es un reportero de 20 y pocos años que siempre viste igual. Va acompañado de su perro Milú, que en los primeros álbumes tenía un papel central. Es el confidente de Tintín y mantiene con él verdaderas conversaciones. Los otros personajes son el capitán Haddock, el profesor Tornasol, los detectives Hernández y Fernández y la cantante Bianca Castafiore. Las aventuras están cuidadosamente ambientadas en escenarios reales de los 5 continentes y en lugares imaginarios creados por Hergé, como Sildavia o San Teodoros. La serie conoció desde sus inicios un éxito sin precedentes. Aunque algunos de los primeros álbumes de la serie han recibido críticas por mostrar una ideología anticomunista, colonialista y racista, se calcula que se han vendido más de 200 millones de álbumes en más de 60 idiomas, sin contar las ediciones piratas. Las aventuras de Tintín son objeto de culto y de coleccionismo en todo el mundo. Javier Fesser y sus hermanos iban cada año a la Feria del Libro de Madrid para comprar el nuevo álbum de Tintín. Fue fundamental en nuestra infancia. Yo creo que Tintín, por encima de todo, luego estaba Asterix, estaba Mortadelo, pero por encima de todo creo que como que no se entendería la infancia de nuestra familia sin Tintín. El padre de los Fesser ayudó a las caseras a hacer una reforma del patio del edificio y ellas, como agradecimiento, les regalaron una televisión en color.
Era noviembre de 1975 y con esa Telefunken Pal Color, famosa en la época, la familia pudo ver el entierro de Franco a todo color. Yo lo primero que vi cuando llegué a casa era un capítulo de Hawái 5.0, en color, con ese mar azul, un coche amarillo que aparecía, un tío con una corbata roja, era una cosa espectacular. La verdad es que cuando has visto la televisión en blanco y negro toda tu vida, la televisión en color es un shock. Yo lo había visto ya en casa de un amigo, lo primero que vi en mi vida en color fue Vicky el Vikingo. Vicky el Vikingo. Hey, Vicky, hey, la de las tiradas. Tú eres Vicky, un vikingo más, y vas a navegar. Na 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 Vicky. Claro que recuerdo muchos programas, por ejemplo el 1, 2, 3 era también un acontecimiento semanal, ¿no? Si no recuerdo mal era los viernes, o recuerdo los viernes, ¿no? Entonces, bueno, era un momento que vamos, a ver quién era el guapo que se perdía el 1, 2, 3, ¿no? Pero es que estábamos todos, ¿no? Estábamos ahí viendo la tele. Y yo, como era el pequeño y ya no cabía en los sofás, mi sitio también de ver la tele era sentado en el suelo al lado del sillón de mi padre. Entonces me encantaba cuando mi padre me tocaba así como la cabeza, me hacía como cosillas en la cabeza cada vez que pasaba algo así divertido en la... ¿No? Sí, eso es un recuerdo poderoso. Na 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 Vicky. Hey. Por el principio. Javier Fesser, Cadena SER. Mamá, papá, mirad lo que hemos encontrado. ¡Ay, un gatito! ¡Qué bonito es! Es muy pequeño. ¿No estaba la madre cerca? No hemos visto nada. ¿Nos lo podemos quedar? No puede ser, Bea. Ya somos demasiados en casa. Por favor, papá, que lo cuidaremos nosotros. No, Javi, dentro de 2 días nos volvemos a Madrid. Y donde mejor está este gato es aquí en Los Molinos. Pero es muy bonito y está solito. No puede ser. Haceros a la idea. ¡Jo! Podéis buscar a alguien en el pueblo que lo quiera cuidar y así cuando vengamos lo podéis visitar. Antes, aseguraros de que su madre no anda por ahí. Este gatito tiene que estar con su madre. ¿Y cómo sabemos si es su madre? Volved donde lo encontrasteis y dejadlo un rato solo. Igual aparece. ¿Y si no aparece la madre, nos lo podemos llevar a Madrid? No, eso está fuera de discusión. Si no aparece la madre ya veremos lo que hacemos, pero a casa no nos lo llevamos. La familia Fesser pasaba todas las vacaciones y fines de semana en el pueblo de Los Molinos, en la sierra madrileña. El padre construyó la casa en 1970 y la llamó San Alberto. La pandilla de amigos de Javier y sus hermanos estaba allí. Nosotros íbamos a Los Molinos, en la Sierra de Madrid, todos los fines de semana, todas las Semanas Santas, Navidad, todo, o sea, cada momento que se pudiera, y por supuesto el verano. Y los veranos empezaban la misma tarde que te daban las vacaciones, el 21 de junio, esa misma tarde nos recogía mi padre en el coche y a Los Molinos. Y volvíamos a Madrid el 16 o el 15 de septiembre, un día antes de empezar las clases, ¿no? O sea, que eran veranos de 3 meses. Que fíjate, uno de los recuerdos de la infancia más poderosos que tengo yo y que tienen mis hermanos es ese momento de volver a Madrid, a tu casa de Madrid después de 3 meses, en donde todo te parece nuevo. Entras en la casa, entras en el piso y abres tus propios armarios, ves los juguetes, la ropa, tal. Y aparte que en verano siempre mi padre, que siempre se quedaba currando en Madrid, siempre aprovechaba para hacer alguna reforma, ¿no? De hacer alguna reforma en la cocina o pintar o cambiar alguna cosa, y era como la novedad era como una casa nueva, ¿eh? Javier Fesser tiene grabado un momento de su infancia en la piel, cuando con 9 años, en un viaje del colegio, vio por primera vez el mar. Sobre todo la llegada al mar, llegué de noche a Mazagón, en Huelva. Y llegamos en noche en el autobús del colegio. Y llegar de noche, y claro, quizás como media hora o 45 minutos antes de llegar ya se veía el faro. Y ese faro que está... ¿no? O sea, que está todo oscuridad, pero de repente el faro, yo me parece que estaba dentro de una novela de Julio Verne. Y llegar al mar de noche
En una noche, además, yo creo que debía ser completamente de luna nueva, no había nada de luz, no se veía nada, era solo el sonido. Esto es oír el mar rugir, las olas, sentir ahí con los pies descalzos, con la mano, el agua. O sea, una especie de excitación, de curiosidad, de miedo, de emoción. O sea, una emoción alucinante. Y luego meterte en la cama y a primera hora de la mañana salir y ver el mar. Bueno, o sea, los recuerdos se ponen los pelos de punta. 1000 veces más imponente de lo que yo había imaginado. 1000 veces más mágico de lo que yo había imaginado. En esa playa tan enorme y tan desértica, así la recuerdo. Sí, me impactó muchísimo y me encanta tener ese recuerdo. Hace unos años rodé una película en un lugar muy remoto de la región de Cajamarca, en Perú, a 4.000 metros de altitud, en un sitio, o sea, la definición del culo del mundo es ese lugar. Un sitio donde si te está matando alguien no va a venir nunca la policía. Va a empezar que no podrías llamarla, ¿no? Bueno, yo estuve hablando con unos niños que viven en un lugar, en una circunstancia como debieron vivir sus antepasados hace 1000 años. O sea, es un sitio, desde luego, sin luz eléctrica, sin agua corriente, aislados del mundo completamente, o sea, digamos que la única conexión que tienen con el mundo es una radio que tienen algunos, y con la radio te enteras lo que pasa en el mundo, pero el mundo no se entera lo que te pasa a ti. Y bueno, es con estos niños de 7, 8 años, después del rodaje, tuvimos la oportunidad maravillosa de llevárnoslos una semana a Lima con sus padres. Y fue un momento de descubrimiento tan alucinante para ellos, para sus padres, porque digamos, claro, la primera vez que ves un grifo, que ves y encima sale agua caliente, la primera vez que te montas en el avión, la primera vez que ves el mar, la primera vez que montas unas escaleras mecánicas, la primera vez que vas al cine, la primera vez, todo es la primera vez. Los niños alucinaban cuando montábamos en avión, cuando vieron el mar. Y claro, y luego yo pensé y dije, a ver, pero vamos a ver, es que estos chavales están viendo el mar con 7 años, yo lo vi con 9. Estos chavales están montando en avión con 7 años, yo monté en avión con 22. Y claro que recuerdo la vez que monté en avión, claro que lo recuerdo como una aventura de flipar. Tengo un episodio con 7 años que es el de a la salida del cole, un tipo que me engañó, me dijo que si le podía acompañar a encontrar un libro en una librería, que me iba a dar 25 pesetas si le acompañaba. Y para contarlo muy brevemente, pero es un tipo que me tuvo perdido por Madrid dando vueltas, entrábamos en portales. Básicamente este pobre hombre lo que me decía es que buscara la moneda dentro de su bolsillo, y yo con 7 años y con una inocencia abismal, yo metiendo la mano dentro de su bolsillo, que el tío no tenía ni bolsillo ni calzoncillos, y yo buscando la moneda. Esto es lo que nos dedicamos a hacer de portal en portal, hasta que el tío a la 1 de la madrugada, y claro, imagínate en qué estado ya llorando, las horas que llevaba llorando y perdido, me dejó en Colón, que no está muy lejos de mi casa, pero me dejó ahí a la 1 de la madrugada, donde una señora me encontró ahí llorando y me llevó a mi casa. Yo ese recuerdo que tengo de ese Madrid es que a las 9 de la noche ya no había nadie en la calle. Ahora mismo en Madrid, a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, está lleno de gente, de coches. No, ahí no había nadie. Estamos hablando del año 72, 73, ¿no? Estaba vacío Madrid. Yo con este señor de un lado para otro, con una ingenuidad enorme. Y claro, a la 1 de la madrugada, cuando llego a mi casa, había hermanos míos buscándome por la calle, había policía en mi casa, estaba el director del colegio. Bueno, todo un lío montado. Pero sí, digamos que eran otros tiempos, pero bueno, yo tuve ese episodio. ¿Qué tarde llegas? Sí, se ha retrasado la ruta, había mucho atasco.
Hoy tenías entrenamiento, ¿no? Compito dentro de 2 semanas. Rafael dice que voy bien. ¿Qué quieres de merendar? ¿Pan con chocolate? ¡Sí! Pues voy a buscarlo en la cocina, que está allí Tita. Y después métete en la bañera, que vienes todo sudado. Vale. Hola, ¿quieres jugar? Ahora no, voy a merendar y a la ducha. Quiero que me enseñes a dar saltos como haces en las carreras. Después te enseño. Tita, ¿me das la merienda? Toma, que ya te lo había preparado. Podemos poner algo para saltar, como si fuera una valla. Cuidado, no se vaya a caer Bea, que tú, Javi, estás muy acostumbrado a dar saltos, pero ella no. Y el que gane se lleva una de tus medallas. Esas medallas no se tocan, son mías. Porfa. Que no. Igual podéis hacer una medalla de papel cuando Javi termine de merendar. Vale, pero yo también tengo hambre. Pero si tú te acabas de comer un bocadillo. Anda, toma una galleta. Gracias. Javier Fesser, como sus hermanos, asistía al colegio Los Sagrados Corazones, al lado de su casa. Yo en el colegio he estado siempre a gusto, sobre todo de pequeño. He estado siempre a gusto. Estuve en Los Sagrados Corazones los primeros 2 años, pero luego ese colegio lo derribaron y construyeron uno nuevo en Mirasierra. Y nos trasladábamos todos a ese colegio, que de pronto era lo contrario, no era un colegio moderno, con instalaciones deportivas, con una piscina. De repente, y lo más importante de todo, es que era mixto. De repente había chicas en clase, que en Los Sagrados Corazones no había. En el colegio a Javier no se le daba bien el fútbol, se dedicó al baloncesto y gracias a un profesor de gimnasia descubrió el atletismo. Este es un recuerdo potente de mi infancia, tuve un profesor de educación física, se llama Rafael Cano, y al que he recuperado hace poco y he vuelto a contactar hace muy poco con él, que me inspiró de tal manera, y con él llegué a ser campeón de España de 50 metros vallas y de salto de longitud cuando tenía, pues no sé, tendría 9, 10 años, ¿no? En alevines. Luego cuando iba a hacer octavo de EGB, esto que son con 12, 13 años, tuve la idea de cambiarme al Pilar, que era un colegio que estaba al lado de mi casa. Yo quería evitarme la ruta, quería evitarme comer fuera de casa y tal. Y de repente fue como retrocedí en el tiempo. Fui a un colegio donde de repente no era mixto. Ya después de haber estado en un colegio de esa manera, voy a un colegio que no es mixto, voy a un colegio que es mucho más antiguo, mucho más conservador, voy a un colegio donde el deporte no era tan importante como en el otro. Bueno, quiero decir que de pronto era como el deporte muy importante, a mí me lo inculcaron, y sobre todo Rafael Cano es al que le debo todo este amor por el deporte, y llegué de repente a un colegio donde eso no, el deporte era anecdótico, no sé, fue como fue un salto en el tiempo hacia atrás, ese cambio. En ese otro colegio, Virgen de Mirasierra, también tenía una profesora de inglés maravillosa a la que le tengo un cariño enorme. Hace muchísimos años que no la veo, no sé ni si seguirá viva, se llama Carmen Villamor. Bueno, es que era una profesora de inglés que te hacía amar el inglés, que te hacía desear hablar inglés, y sobre todo que es que ella hablaba inglés. Y esto lo digo porque de repente voy a otro colegio en donde tenemos un profesor de inglés en primero, segundo y tercero de BUP, en el que sinceramente yo no recuerdo haberlo oído hablar inglés en 3 años. Así que tengo serias dudas de que ese señor habla inglés. No me parecía que el colegio tuviera ni gran nivel, ni que tuviera los valores en donde los tenía que tener. Había un poco de todo. También creo que el mejor profesor que he tenido en mi vida fue el profesor de física que tuve en el Pilar. Es una persona que me hizo amar la física, que me hizo amar el hecho de entender cómo las cosas se mueven, funcionan, se caen o salen disparadas. O sea, fue una revelación. Por eso me gusta tanto la física. Yo cuando acabé el colegio empecé una ingeniería, porque realmente es lo que más me gustaba, lo que creía que era lo que más me gustaba.
Javier Fesser fue educado en el catolicismo, tanto en casa como en el colegio, y fue muy entregado. Era monaguillo oficial de la parroquia de su barrio, en el distrito de Retiro del centro de Madrid. Digamos ahora con la perspectiva también que tengo del tiempo y de las experiencias de los demás, porque todo esto se ve con el tiempo, estoy educado, y sobre todo por mi madre, bueno, estoy educado en el catolicismo absolutamente, pero digamos desde un punto de vista bastante luminoso y bastante hermoso, que es de verdad, o sea, mi madre nos ha enseñado a pensar en los demás, a ser generosos, a ser bondadosos, no sé, nos ha enseñado como a construir, ¿no? A construir siempre y nunca destruir. Esto en las cosas grandes y en las cosas pequeñas, que al final son las cosas que más importan. Por la parte de mi padre, creo que venía mi padre de una familia un poco más, donde la religión pertenecía más a este universo de la culpa y del Valle de Lágrimas. Creo que había esa combinación. No sé, creo que estoy educado en unos valores que me gustan y que a mí me han servido, aunque pues yo no tengo esa fe ni tengo religión ninguna, pero de toda esa educación he obtenido herramientas que me son a día de hoy muy útiles. Pero sí he tenido una época en mi vida de ir a misa todos los días, básicamente porque yo era el monaguillo, o sea, que más me valía ir, ¿no? Pero que me gustaba eso, o sea, me gustaba mucho el mundo de la parroquia, me gustaba mucho no sé, veía ahí como gente que ayudaba a los demás. Y a mí eso, no sé, la verdad que me conectaba conmigo y me gustaba. Javier hizo un gran cambio en su vida con 13 o 14 años. Tuvo nuevas amistades con otras influencias y rompió con las ideas inculcadas por sus padres. Hay un momento en mi vida que es cambio de colegio, me meto en los scouts, tengo mi primera novia, o sea, tengo mi primer enamoramiento, mi primer contacto, mi primer beso, mi primer contacto físico con una mujer. De pronto tengo amigos O sea, es este despertar, que en mi caso yo creo que quizás es tarde, ¿no? Quizás con 13, 14, pero tengo como un despertar, ese momento de que sales del huevo, ¿no? Ese momento no sé si es de la adolescencia, o en mi caso lo del pavo, porque cuando yo era pequeño la adolescencia no existía, ¿no? Nadie nos había hablado de la adolescencia. Entonces, tengo como ese momento muy concentrado en el tiempo. O sea, es que yo hablo de meses, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, es que de repente me enamoro de una chica, tengo una novia, tengo amigos que son como súper de izquierdas y me empiezan a hablar por primera vez, porque yo no solo venía de una educación muy católica, sino que de una educación muy de derechas, ¿sabes? Porque mi padre era muy de derechas, mi madre era muy, o sea, es una familia muy conservadora, muy religiosa. Y para mí eso era normal, era lo que molaba. Yo acompañaba a mis padres, sobre todo a mi padre, al que adoraba y con el que me encantaba siempre estar a su lado. Y de pronto llega a un sitio donde conozco gente que me habla de otras cosas, me habla de otros puntos de vista y me flipa y me fascina. Entonces, no sé, de repente ahí mi vida da la vuelta. Dejo de ser monaguillo, dejo de acompañar a mi padre en su ideología, eso es como... Fue un shock para mi padre, lo recuerdo también. Fue un shock ese cambio de repente ¿no? Mi niño pequeño de repente ahora piensa por sí mismo. Por el principio, Javier Fesser, Cadena SER. Lo que básicamente ha ocurrido en esos años de infancia es, noto yo, es el que se me despertaba la curiosidad por todo. La curiosidad, ¿sabes? Eso es lo que realmente yo creo que a mí me ha llevado al cine, que es la curiosidad. No, ni querer contar historias, no, es la curiosidad, es decir, querer entender, ¿no?
¿Esto cómo funciona? ¿Esta persona por qué se comporta así? ¿Esto por qué ha ocurrido en la historia de esta manera? ¿Estas gente por qué se pelean por aquí? ¿Estos por qué se aman por el otro lado? O sea, esa curiosidad es lo que cuando con esa curiosidad he descubierto un lenguaje con el que aprender eso y encima luego enseñárselo a los demás, pues eso es lo que ha hecho de ese match, ¿sabes? Ha hecho boom. Eso ha casado perfectamente. Nos dijo, jolín, pues con una cámara y con un micrófono puedo empezar a indagar cómo es esto y encima luego lo puedo compartir, ¿no? Y también el ver que a través de otras películas yo he podido saciar esa curiosidad tan grande, ¿no? Todo ha sido como esa combinación, ¿no? Decir, joder, pues la verdad, al cine yo creo que uno llega por películas y por películas concretas, ¿no? Hay momentos y películas en mi vida que las he visto y he dicho, yo quiero hacer esto. No se lo va a creer. Ya sé que no se lo va a creer, pero sueño con usted. La quiero. En mis sueños la quiero. Brasil es una película británica de ciencia ficción de 1985 dirigida por Terry Gilliam. La historia transcurre en un mundo distópico que recuerda a la novela 1984 de George Orwell. Muestra una sociedad totalitaria dominada por la tecnología, en la que el Ministerio de Información controla hasta el más mínimo detalle de la vida de los ciudadanos. La película utiliza un humor satírico para cuestionar la burocracia, la hipervigilancia y el capitalismo de Estado. El protagonista es Sam, un burócrata tímido en un puesto sin importancia que comienza a investigar un error que ha llevado a la muerte a un inocente en medio de un universo futurista y deprimente donde reinan las máquinas. Una combinación de acción, humor negro, amor y una crítica feroz hacia los gobiernos burocráticos y centralizados, como era el de Margaret Thatcher, que dejó deslumbrado a Javier Fesser. Yo recuerdo la película Brasil de Terry Gilliam perfectamente, el momento de ver esa película en los cines Madrid. Fui solo a ver el cine. Desde jovencillo me ha gustado ir mucho al cine y he ido muchas veces solo. No era como plan de a ver si quedamos... No, esta película voy al cine. Es ver esa película me iluminó. O sea, con salir de esa película supe que yo quería hacer eso. Yo quería hacer lo que había hecho ese señor. Yo quería vivir el proceso que había vivido ese señor para llegar a hacer esa película. Tiene que ver con la película, que es maravillosa, pero tiene que ver también con el momento. Quizás muchas otras películas en ese momento me hubieran atrapado también de esa manera. Es modernizar el negocio, meter sangre nueva. Vaya, hombre, ya sé por dónde va. Pero no me trajo ya los dos enanos esos de circo que tiene en casa y no hicieron más que comerse los recortes. Pero esto es distinto. Se trata de mi hijo. De un petinto, hombre. ¿Pero usted sabe lo que se tardaría en enseñar a uno nuevo todo el proceso? Ah, si llevo yo aquí 74 años y todavía hay botones que no sé... Jesús, yo sé que tú la quieres mucho, más que nadie en el mundo. Aunque me cuesta creer que alguien la pueda querer más que yo. Sé que en tus brazos es donde mejor va a estar. ¿Puede coger la pelotita que se me ha caído por la tapia? Mete la cabeza por el agujero y ya verá cómo está ahí. Ahí, venga, a meter. ¿Pero qué pasa, chiquitín? ¿Tienes algún problema? No, que se me ha caído la pelotita, pero no importa. Ya se ocupa este señor tan amable. ¿Señor? No, hombre, no, por Dios, déjate de señores. Para eso estamos nosotros. A ver tú, Bustamante. O te callas de una puta vez o te bajas aquí mismo. Oiga, cuidado con cómo habla aquí el caballero. Está cantando porque está contento. Yo además aquí no veo ningún cartel que ponga prohibido cantar. Es que no hay derecho. Oye, que les pongan una furgoneta especial. Porque es que no son normales, hombre, por Dios. Sí que somos normales. Lo que pasa es que tenemos distintas capacidades. Ana, tú, capacidades, cállate, ¿eh? A ver si vamos a tener aquí un lío. Vamos a tranquilizarnos un poquito.
Javier Fesser reivindica la infancia como la etapa determinante en la vida. Yo lo que recuerdo, o sea, lo que creo que pasó en la infancia es que tuve inputs por todos los sitios, ¿no? Es que claro, cuando compartes la vida con tantas personas y encima con tantas personas que molan tanto, porque claro, mis hermanos no es que y mis padres no es que sean personas que claro, como son mis hermanos, que guay, no, es que también esto uno llega a esta conclusión también más mayor, no en el momento. Pero claro, yo ahora pienso y digo, es que mis hermanos, es que todos y cada uno de ellos que molan mucho. O sea, es que he tenido la suerte no de tener muchos hermanos, es que he tenido la suerte de tener muchos hermanos, pero es que todos molan mucho. Son personas que me encantan, que me gusta cómo son, que me gusta lo que hacen, que me gusta lo que me han dado, lo que he recibido de ellos. Claro, los pequeños somos muy afortunados porque hemos tenido hermanos abriendo el camino y luego hemos llegado nosotros con todo el trabajo sucio hecho, con muchas lecciones aprendidas y con unos padres mucho más relajados, también más mayores, en otra situación muchísimo más favorable. Mi infancia, donde además en la infancia es que está todo, soy tan consciente de que eso es verdad, soy tan consciente de que lo que te ha pasado en tus primeros 8 años es que es el 90% de lo que eres, de lo que sufres, de lo que disfrutas, de lo que das, de lo que recibes, es que está todo ahí. Por eso me considero tan afortunado de haber tenido esos primeros años de mi vida en un ambiente tan favorable. Del Javi pequeño quedan, espero que muchas cosas. A lo mejor tengo la ilusión de que son más de las que realmente conservo, pero yo creo que de pequeño yo era especialmente ingenuo. Era más ingenuo de lo que normalmente son los niños. O sea, creo que lo he sido mucho, creo que he tardado más, digamos, en ese sentido en madurar de lo que me hubiera correspondido. Pero tengo la ilusión de pensar que conservo esa ingenuidad. Hay algo de cuando eres pequeño que, aparte de la inocencia y la ingenuidad, es el deseo de aprender, o sea, de saber cosas que no sabes. Cuando es pequeño todo está por aprender, ¿no? Pues a mí eso la verdad que me pasa, por eso sí no solo que me considero una persona joven, sino que es que cuando pienso en mí como en mi trabajo, en mi profesión, me parece de verdad, o sea, lo que siento es que estoy empezando, lo siento así, y eso es lo que creo que hace interesantes los proyectos en los que me meto. Por el principio, Javier Fesser. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Ángeles Oliva y Toña Medina. Producción, Matilde Suárez. Técnicos de grabación, Miguel Hijosa Martínez y José María Sendra. Interpretación, Eli Zapata, Chupi Llorente y Pedro Forero. Con la colaboración especial de Mateo Oliva y Petra de Miguel. Suscríbete a Por el Principio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.